Iniciamos un nuevo proyecto para probar las funcionalidades de Java, en esta oportunidad la carga de datos de un archivo plano y su presentación a través de una serie de clases. Los datos van a ser en primera instancia cargados a partir de un archivo plano que tiene una estructura específica. Posteriormente se va a dividir una cadena de texto, ahorita se explicará el por qué. Se crearán objetos a partir de estas líneas del archivo y poco a poco se irá llenando un vector con los objetos desarrollados. El archivo plano como tal tiene una estructura definida, va a tener unas ciudades, pero en las líneas va a brindar más información que únicamente el nombre. En este caso se tiene un ejemplo que tiene un identificador que es único para cada ciudad, van a estar separados por punto y coma cada una de las propiedades que tiene, vendrá el nombre de la ciudad como tal, la población y el nivel. El nivel es un dato generado que indica el nivel de desarrollo, va de 1 entre 5. El archivo se denomina ciudades C, es un nombre que se ha establecido para poder cargar la información y como se aprecia está compuesto con varias ciudades con datos aleatorios a modo de ejemplos, son ejercicios que simulan la carga de datos para este trabajo. Como se aprecia, en cada línea viene el nombre de la ciudad, viene el identificador, viene la población, viene un nivel que ha sido llenado con datos aleatorios, con datos variantes, simplemente a modo de ejercicio. Eso es lo que viene representado en lo que es el archivo plano. Ya llegando a lo que es el código en Java, lo primero que podemos llegar a observar es la creación de una clase. En este caso se creó la clase ciudad A, que tiene 4 atributos que coinciden con los elementos que se nombraron que tenía el archivo: un identificador, un nombre tipo string, una población tipo entero y el nivel que es de tipo entero también. Tiene cada uno de sus get and set que vienen definidos y pues el constructor, que es importante, que recibe cada uno de los atributos, en este caso son los parámetros, se guardan de los atributos para poder crear una instancia del objeto. ¿Sí? Podemos volver a utilizar la herramienta de source, generar get and setters y generar constructor using files para que nos escriba este código automáticamente. Ya en la clase principal, recuerden, identifica una clase principal por esta definición, por esta main, nos indica que esa clase es una clase principal, que es una clase que se puede ejecutar. Lo nuevo, lo que no se había visto antes, son los import que aparecen para el tratamiento de los archivos. Yo hago un import de unas clases ya definidas por Java, java.io, buffer reader, file reader y el section, que nos permiten manejar lo que son los archivos. La primera de ellas nos queda un buffer, así como cuando estoy descargando información me dice va al 90% o al 50%, es un lugar de almacenamiento temporal que me sirve para ir leyendo los elementos del archivo. File Writer, que me está definiendo qué archivo voy a trabajar, y el Writer pues nos dice que es de lectura, que vamos a crear un archivo de lectura, una instancia de un objeto que podemos trabajar con él. Y el section es una clase, pues tenemos que importarla cuando trabajamos con archivos de entrada o salida para evitar, como para capturar un error en el momento que aparezca. Eso es lo que ustedes también pueden apreciar en el código, que es necesario agregar ese throws al section desde la principal para capturar, como para interceptar los mensajes de error que se generen. Entonces, a partir de ese punto, cuando ya tengo importadas las clases, ya puedo empezar a trabajar con lo que es el archivo en cuestión. Lo primero que se define son las líneas que vamos a leer, las declaran vacío en primera instancia. Después un vector final de tipo string, más adelante veremos la utilidad del mismo, y ya empezamos a utilizar las clases definidas en Java. File reader, creamos una nueva instancia, la guardamos en un fr, que le damos la dirección donde podemos encontrar el archivo. En este caso se aprecia el nombre del archivo que nosotros vamos a cargar de ejercicios, que es el que se está presentando ahí los valores, la extensión del mismo y la ruta. Eso puede variar dependiendo del sistema operativo. Como el archivo necesitamos ir leyendo y cargando sus valores paso a paso,
pues necesitamos crear un buffer para que nos vaya tomando la información. Posterior a esto, lo que realizamos es una cuenta, ¿sí? Es necesario contar cuántas líneas tiene ese archivo, porque lo que queremos desarrollar es un elemento de crear un vector a partir de esas líneas, y para crear el vector bajo este método, no siendo el único en Java, hay otros métodos más avanzados que nos permiten crear de forma dinámica esos vectores. En este caso vamos a utilizar pues un principio, fundamento en Java, vectores que tienen un dato tomado, un límite definido a través de el paso de información, que en este caso es el while. El while nos permite hacer un conteo, que en pocas palabras es lo que está haciendo al interior del mismo. Lo que hace es ir leyendo, read line, línea a línea, lo que es el archivo, y lo va contando, ¿sí? El más nos está diciendo, bueno, vamos a leer las líneas que contienen este archivo, lo recorremos y realizamos la impresión de las líneas que conforman este archivo. Entonces con él ya tenemos definido, almacenado en n líneas, el número de líneas que hacen parte del archivo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para nosotros poder construir un nuevo vector, darle el tamaño de ese vector, y se aprecia fácilmente. La estructura siempre es tipo de dato, el indicador que va a ser un vector y el nombre que va a tener. Se aprecia que no es de entero, no es un string, es de tipo objeto, y el objeto ciudad A, que fue la que nosotros desarrollamos al principio. Entonces ya tenemos n líneas que nos está diciendo cuál es el tamaño que va a tener este vector, y procedemos nuevamente a leer la información, a leer lo que tiene el archivo, volverlo a almacenar en FR, creamos un nuevo buffer a partir de ese FR y se repite ese while, pero vamos a hacer algo diferente. Estamos leyéndolo línea a línea, pero esta vez no estamos contando, esta vez estamos ya procesando lo que es el archivo. Aparece una palabra split, que es división, que se le pasa un parámetro que es punto y coma. Al observar el archivo se puede notar, el archivo de fuente de datos, que entre atributo y atributo hay un punto y coma que lo separa. Ese punto y coma es el indicador del separador que vamos a utilizar el split para dividir la información que tiene y cargarla dentro de un vector, que es vector final, que fue el que creamos al principio. Ahora, ese vector final ya quedó con 4 posiciones o 4 elementos que lo conforman. Ellos lo que hicieron fue partir la cadena que tenía con punto y coma. Yo leo la línea tiene 4 elementos que están separados por punto y coma. Al aplicarle a esa línea que yo leí, al aplicarle un split, me divide los elementos en 4 y me lo guarda dentro de un vector. Gracias a ello yo puedo crear ya el objeto a través de esa línea y pasar los parámetros. Recuerden que el archivo recibe los parámetros, recibe 4 elementos en el constructor, y son los que nosotros le estamos pasando a través del vector final. Vector 0, vector 1, vector 2 y vector 3, que es lo que se dividió al aplicarle un split. Es importante la nomenclatura del integer.parseInt, y pues en la opción de vector final, que aquí no le estamos aplicando esa conversión. Eso se llama un casting. Lo que yo estoy haciendo en este momento es convertir un dato string en un dato entero. Volviendo a ciudad, se puede verificar que espera el constructor de ciudad recibir 3 enteros y un string, pero nosotros al leer el archivo lo estamos leyendo como si todo fuera un string. Por ello necesitamos convertir a aquellos que no lo son en un entero, aplicándole una fórmula. Ya creé mi objeto C, que es de tipo ciudad A, que guarda la información de la cadena que yo partí y la convertí en una ciudad, línea a línea. Y vamos guardando dentro del vector CA, aquel que se dijo que era de tipo ciudad A, se va guardando el contenido del nuevo objeto que se ha creado. Se indica una posición, por ello la importancia de moverlo, de incrementar la i, que se va a ir aumentando, como el nombre lo dice, giro a giro en el while. ¿Hasta cuándo? Hasta que no encuentre más líneas. Con ello ya podemos cerrar el buffer, podemos cerrar lo que es el archivo,
y ya nos queda únicamente imprimir el contenido, pero ya vamos a hablar únicamente del vector CA que fue desarrollado. Ya no vamos a hacer referencia al archivo, por eso se cerró, y lo recorremos como se recorre un vector normal. Sabemos el límite del vector, que va a ser n líneas. Si no lo tienen presente, es las líneas que conté en la primera parte, y sencillamente aquí estamos haciendo una cuenta como por un ejemplo, creando en este caso la invocación de un método. Estamos buscando de todas las posiciones que están almacenadas en el vector CA dados por Y, estamos buscando que nos imprima solamente aquellas ciudades que su nivel, con la invocación de getNivel, me trae el nivel que tiene la ciudad, sea mayor a 4. Entonces esta impresión lo único que nos va a decir es tráigame el nombre de aquellas ciudades cuyo nivel sea mayor a 4. Con ello ejecutamos ese código, nos imprime un valor diferente, no solamente nos trae una selección de las ciudades cuyas características estén dadas en que su nivel sea mayor al nivel 4. Así en el caso lo que estamos diciendo es solamente tráigame las ciudades que fueron categorizadas con nivel 5, dado que el nivel fue un aleatorio entre 1 y 5. Con ello realizamos la carga, recorremos todo lo que es el vector, se consiguió cargar la información de un archivo plano. Es importante tener en cuenta las rutas, se creó un objeto, se recorrió el vector que iba almacenando los objetos y se invocó un método con el cual se pueden hacer operaciones sobre los mismos. Eso termina lo que es en este caso el primer ejemplo de carga de datos, en este caso archivos planos, utilizando Java, guardando los vectores y creándolo a través de objetos definidos por el usuario.